Hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, ahí es donde vamos a estar exponiendo la palabra el día de hoy. Y vamos a ir específicamente donde se encuentra el versículo 33. Marcos capítulo 9, a partir del verso 33. Así dice la palabra de Dios. Y si llegaron a Capernaum, y estando allá en la casa, les preguntaba, ¿qué discutías por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que aquel quien me envió. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana, hermanos, que el Señor nos ha dado, al menos de mi parte se siente un poquito diferente, un poco pesada a comparadas de otra. Como ya saben, algunos miembros de nuestra iglesia han perdido sus seres queridos en los últimos días. Los mismos últimos días han pasado algunas cosas pues muy desagradables, ¿verdad? Hemos visto el terrible asesinato de una jovencita que sin deberla ni temerla y sin provocación alguna, un hombre perverso decidió quitarle su vida. Vemos también que hubo otro tiroteo más en una de las escuelas. Esta gente perversa, esta gente cobarde siempre va a los lugares donde la gente está indefensa, ¿verdad? Casi no vemos que vayan a hacer este tipo de cosas en los lugares donde hay gente que pueda defenderse, donde hay gente armada. Supimos también de un otro suceso horrible también que pasó. Esto fue no tan lejos de nosotros, es en Dallas, donde una simple discusión, porque una lavadora no funcionaba, le costó la vida a una persona. Y bueno, tampoco podemos olvidarnos, ¿verdad?, del cruel asesinato y le voy a decir, hermano, porque él confesaba al Señor Jesucristo, él predicaba el Evangelio, se dedicaba a la política, pero él nunca dejó de compartir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él, como ya saben, su nombre es Charlie Kirk. Y bueno, de igual forma, de manera cobarde, también le dispararon. Y lo más triste es que esto sucedió enfrente de sus dos hijas, de sus dos pequeñas, de su esposa, de su familia. Y nuevamente, solo por estar debatiendo en las universidades, que se supone que es el lugar donde se deben de hablar, de exponer y compartir ideas, ¿verdad? Aun y cuando no sean las mismas a nosotros. Pero sin embargo, estoy muy seguro de que mucho el odio que él generaba era por eso mismo que él predicaba del Señor Jesucristo al mismo tiempo que compartía su fe. Y bueno, hermanos, eso solamente es una muestra más de que estamos en medio de una gran batalla espiritual, donde el diablo y a las personas que él tiene bajo su dominio están trabajando sin descanso alguno. Muchos de ellos están tratando de adoctrinar a los niños desde pequeños, enseñándole que lo malo es bueno, que lo bueno es malo. Y fíjese que lamentablemente ya lo sabemos y somos testigos al ver donde hay muchas de estas cosas que el mundo desea y enseña y quiere, se han infiltrado en las iglesias.
Es algo que no se puede ocultar. Es donde el ser humano siempre busca enaltecerse de forma orgullosa, de forma egoísta, y desea a toda costa los deseos de su carne, complacer sus deseos pecaminosos. Así que nosotros, hermanos, debemos de estar siempre alerta. Es algo que la misma Escritura nos dice. Dios nos lo dice a través de su palabra, que debemos de estar alerta, que el maligno, los demonios nos van a atacar. Debemos de usar bien nuestro tiempo, nuestros recursos, que debemos de usarlo para poder compartir el Evangelio a esos perdidos. Porque los tiempos son muy malos. Todos estos crímenes, hermanos, que solamente son algunos que les menciono, fueron la causa principal, es el corazón pecaminoso del hombre. Es una actitud de soberbia, egocéntrica. Todo está centrado en el ser humano. Si te pongas a pensar, simplemente muchos de estos no les gustó la manera en que le respondieron y simplemente por eso les quitaron la vida. Es increíble llegar a ese punto, pero bueno, sabemos que eso es lo que el pecado da, es lo que el pecado promueve y lo que el pecado produce, que es destrucción. Nosotros, aquí como iglesia, debemos de alejarnos de todo pecado, porque eso es lo que el diablo desea de nosotros, destruirnos. Él está en la misión también de destruir y dividir iglesias. Y como vimos un poco en nuestro texto del día de hoy, este pasaje es parte nada más de un mensaje que comienza más bien un poquito antes del verso 30, donde Jesús nuevamente y por segunda vez anunciaba su muerte. Sin embargo, notamos algo peculiar, ¿verdad? Que es que los discípulos seguían sin entenderle. Y como digo, esto es ya la segunda vez que Cristo anunciaba su muerte. La primera, si permanecen ahí en Marcos, creo que deben de quedarse ahí porque vamos a leer un poquito de Marcos capítulo 8 y luego también vamos a regresar al 9 y vamos a ir al 10 y así vamos a estar yendo. Así que no cierre sus Biblias y manténgalo en ese lado. Pero decía que la primera vez que donde Jesús anunció, la primera vez su muerte fue en el capítulo 8, si recordamos bien, donde Pedro de cierta manera pues contradice al Señor, ¿verdad? Cuando diciéndole que él no iba a morir, que deseaba que no pasara eso. Y Jesús claramente lo corrige porque fue despuesito de que Pedro había dado la confesión esa que dio, ¿verdad? Y lo corrige diciéndole que es necesario que pasaran esas cosas, ¿verdad? Porque vimos que después de que Jesús enseña sobre la cruz, los discípulos decidieron tener una discusión para ver quién de ellos era el mayor, es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Básicamente, quién es el mejor de ellos, quién es el más importante, quién va a ser entre ellos el que va a sobresalir. Pero aquí Jesús lo que enseña que el problema no es la manera en que ven estas personas a la otra gente, a sus mismos otros compañeros, sino que el problema está en el corazón de los discípulos. Por eso Jesús termina ese pasaje de la siguiente manera en el verso 50, dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estar en paz los unos con los otros. Recordemos que cuando Jesús hace este llamado a sus discípulos, les llamó diciendo, síganme y los haré pescadores de hombres. Este es un grupo de hombres que Dios escogió para que sean los que inicien el ministerio, los que inicien la iglesia. Sabemos que Cristo es el que fundó la iglesia, pero estos eran los hombres que Dios había escogido para dar inicio a lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Cristo mismo durante su ministerio se propone a moldearlos, a enseñarlos, a guiarlos de cómo un ciudadano del reino de los cielos debe de ser, cómo se debe comportar, cuál es el carácter, qué esencia debe de poseer.
Ahora notemos que el hecho de que Jesús menciona por segunda ocasión su muerte en la cruz, ellos siguen sin entender. Y eso solo muestra, hermanos, que no estaban creciendo, no estaban entendiendo, no habían madurado. Y esto sabemos que lamentablemente es algo común también en la vida de todo creyente. No solamente es exclusivo para los discípulos, sino también en nosotros. Es algo que nos pasa a nosotros mismos. Sabemos de lo que Cristo hizo en nosotros, que Él tomó nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Sabemos que Él nos rescató de la vida venidera de Dios. Y también sabemos que Él nos dio vida eterna para estar con Él y alabarle a Él para siempre. Sin embargo, se nos olvida a veces, lamentablemente, las instrucciones que el Señor nos ha dado. Se nos olvidan sus enseñanzas, se nos olvidan sus mandamientos, se nos olvida de cómo Él desea que actuemos y cómo quiere Él que llevemos a cabo nuestras vidas. Él sabe que la obediencia es necesaria para nuestra santificación, ya que sin ella, que es lo que dice la Escritura, que nadie verá al Señor. Nuestro propósito entonces, una vez que somos salvos, porque en el momento exacto que creímos de manera genuina y que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese instante ya fuimos salvos. Pero después de eso viene el crecimiento, viene nuestra santificación. Sabemos que es de manera progresiva, ¿verdad? Pero esa santificación básicamente es el parecernos a Él, llegar a ser más como Cristo. Ese es el propósito. No es solamente rescatarnos, darnos vida eterna, sino que seguimos aquí. ¿Por qué? Porque Dios desea nuestra santificación, que seamos hechos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que Pablo les enseña a los romanos. Podemos ver en Romanos capítulo 8, verso 29, que dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que esa santificación, que nuevamente sabemos que es progresiva, que va creciendo cada vez más, no es simplemente un deseo que tenemos todos. Si nos ponemos a pensar, hermanos, eso es básicamente la prueba de que en realidad somos cristianos. Es lo que es la prueba de autenticidad de que somos cristianos. No podemos ser salvos y quedarnos donde mismo. No podemos decir que somos salvos y seguir viviendo de la misma manera en que vivíamos. Porque si es así, pues Cristo no nos ha salvado de nada. No hemos cambiado. Algunos crecen más rápidos que otros, pero sin embargo hay un cambio de mente, hay un nuevo corazón en nosotros, hay nuevos deseos, hay un odio hacia las cosas pecaminosas, hay un rechazo al pecado, hay un dolor, una tristeza en nuestro corazón cuando pecamos, cuando antes simplemente lo dejábamos pasar y sabíamos, bueno, todos somos humanos y cometemos errores. Pero ahora es diferente porque sabemos que Dios nos ve y sabemos que hemos pecado contra un Dios santo. Quiero decirles que el orgullo, la soberbia, la altivez, pues son unos problemas, unas actitudes que afectan a la iglesia. Y no solo afecta a la iglesia, sino afecta nuestro matrimonio, nuestras familias, la manera en que nos relacionamos con las demás personas, en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Pero también afecta algo muy importante aquí, y afecta el servicio que le damos a Dios, el servicio que damos a la iglesia de Dios. Va a afectar nuestro crecimiento, va a afectar nuestro caminar en el Señor, va a afectar nuestra santificación. Y todo eso es lo que provoca la altivez, el orgullo, el querer ser mayor que los demás. Y hermanos, escogí este tema
por la situación en la que estamos pasando. Ya sabemos, ya lo hemos mencionado, todos estamos conscientes de que hemos dejado de ser hemos dejado de ser un ministerio de la iglesia Cypress Bible Church para convertirnos en una iglesia independiente. Y es el propósito, el desear de todo corazón llegar a ser una iglesia que verdaderamente es bíblica. Es decir, que nos queremos apegar a lo que la Escritura enseña lo más posible que podamos. Estamos en el mismo proceso de tener un entrenamiento y preparación para la ordenanza oficial de ancianos, así también como la preparación y la ordenanza de diáconos. Y por eso mismo no está de más de que recordemos todas estas cosas, que recordemos de que el orgullo en nuestros corazones impedirá que nuestro servicio, cualquiera que sea, no solamente mencioné ancianos y diáconos, pero cualquiera que sea nuestro servicio, el orgullo va a impedir que lo hagamos de la manera correcta, de la manera en que Cristo sirvió. Durante todas las Escrituras, hermanos, todo, Dios nos recuerda y nos enseña que tenemos que lidiar con ese pecado del orgullo en nuestros corazones. Y recuerdan bien lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, 5, dice, haya pues en vosotros esta actitud. ¿Cuál actitud quiere que Pablo tengamos? La que hubo también en Cristo Jesús. Ok, ¿quién es Cristo? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo no sé si realmente, hermanos, meditamos en estas palabras. Leemos este pasaje, lo escuchamos en predicaciones, en estudios, en lo que sea, para ver lo bueno que es Cristo, la manera en que nos amó, pero no sé si estamos realmente meditando. Yo no sé si en una tarde bonita, una noche que podamos ver el cielo y las estrellas en su magnitud, cuando volteamos y ver la creación, no sé si este pasaje se nos viene a la mente. Debería de, porque estamos hablando de que el Creador de todas las cosas que existen, de todo aquello que hay, dice la Escritura que Cristo lo creó. Bueno, ese Creador dice que se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre. Y si no se aferró a su deidad, no que perdió su deidad o que abandonó su deidad, sino que no la consideró. ¿Para qué? Para hacerse siervo, en obediencia al Padre, para venir a rescatarnos. Y lo dice, se hizo obediente hasta la muerte. Pero no acaba ahí, dice, hasta muerte de cruz, es decir, de la muerte más indigna que existía en ese momento. Era peor morir en una cruz que morir decapitado o de alguna otra manera. Era indignante, era una burla, era lo peor que existía. Y lo hizo todo por obediencia al Padre. Entonces, para poder ser como Cristo, para poder servirle, se requiere ser como Él, pensar como Él, tener la humildad que Él tuvo. Los filipenses necesitaban recordar esas cosas. Necesitaban recordar esas verdades también. Y es bueno también que los de Cypress recordemos esas cosas. Porque la actitud que tenían los filipenses en ese momento era algo orgullosa. Hacían de menos a otros hermanos simplemente porque ellos poseían la ciudadanía romana. Así que despreciaban un poco y rechazaban a los que no la tenían. Ellos se gloriaban, confiaban en esa ciudadanía que poseían. Era muy importante tenerla.
les garantizaba muchas cosas. De igual forma, hermanos, Santiago nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Esto es algo que no solamente lo dice Santiago, el medio hermano del Señor, quien también es Jacobo, sino también el apóstol Pedro en la siguiente epístola, después de Santiago, en la primera de Pedro, dice lo mismo, exactamente lo mismo. Dice, es en el capítulo 5, verso 5, dice, asimismo vosotros más jóvenes, estad sujetos a los mayores y a todos. Y luego fíjese lo que dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Las mismas palabras del apóstol Pedro fueron las mismas palabras que Santiago nos lo dice. Fíjese muy bien, dice, vístanse de humildad. Póngase a pensar lo que es un vestido, es la manera en que te presentas hacia los demás. O yo me puse este traje, es la manera en que me estoy presentando a ustedes. Bueno, la Biblia dice que la humildad sea lo que me represente. Lo que ustedes deben de ver es mi humildad. Dice, debemos ser humildes en vuestro trato mutuo. Ser humildes de la manera en que cada uno de nosotros nos debemos de tratar. Los de este lado con los de este lado, los de este lado con el otro lado. Todos en general. Debemos de tratarnos con humildad siempre. Tristemente, actitudes de altivez, de egoísmo, de orgullo, como ya lo dije, son partes en las iglesias todavía. Nosotros debemos de estar atentos. No podemos ser orgullosos y decir que aquí no pasa o que aquí no pasará. A lo que a mí concerna es de que si hay aquí 5 o 10 o 20 o 100, seguimos siendo pecadores. Entonces debemos de tener cuidado con esas cosas, hermanos. Porque traen un peligro a nuestra comunión. Esas mismas cosas van a perjudicarnos en nuestras vidas. Esas mismas actitudes, como ya lo dije, nos van a estorbar en nuestro servicio, en el ministerio, en nuestro llamado que tengamos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo está preparando a sus discípulos para el ministerio. Él tiene que lidiar con su desmarudez espiritual, con su orgullo, con ese egoísmo. Pero es precisamente esto lo que es y hace un discipulado. La preparación. Todos necesitamos ser discipulados en nuestras vidas. Todos, sin excepción. Debemos de reconocer que aún y cuando estamos en Cristo, sin importar aquí cuántos años tengamos de ser salvos, sin importar aquí cuántos años tenemos que confesamos a Cristo, sin importar cuántos estudios, cuánta preparación, cuántas conferencias hayamos asistido, cuántos libros hemos leído, cuántas veces hemos leído la Biblia, cuántos certificados podamos poseer. A pesar de todo esto, tenemos que seguir creciendo en Cristo. Y esto tiene que ser de manera constante. Porque debemos de ser conformados a su imagen. ¿Por qué? Porque todavía somos propensos a pecar. Somos propensos de andar en la carne y cumplir los deseos de nuestra carne. Y como le dije, estas son las actitudes que tuvieron los apóstoles. Nos muestran que somos, no solamente ellos, sino nosotros, que somos cortos y lentos, a veces para retener, para sujetar y aprender las cosas espirituales. Para aprender las cosas que Jesús nos dice que son significativas para nuestras vidas. Casi al final en Marcos, en el capítulo 8, que les mencioné también que íbamos a estar viendo, dice, una vez que Pedro hace esa gran confesión de quién era Jesús en verdad y que Cristo les enseñó las cosas que debería de pasar, que todo lo que venía por venir para cumplir la voluntad del Padre, pues nuevamente Jesús se ve la necesidad de regañar a Pedro por no entender estas cosas. Noten bien que en el capítulo 8 Jesús anunció ahí, como ya les dije, por primera vez su muerte en la cruz.
Jesús estaba anunciando en ese mismo instante la consumación de la victoria sobre el pecado, sobre el enemigo, de que iba a ser la perfecta voluntad del Padre, de que Él era la única esperanza de la humanidad, de que Él era el cumplimiento de todas las profecías anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis vemos que ahí en la cruz se cumplió la promesa de que Cristo iba a destruir a la serpiente, al diablo. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Pero Pedro le dice, no, no lo hagas. Bueno, la segunda vez que anuncia su muerte es en el pasaje que tenemos, obviamente, desde Marcos 9:30. Fíjese, sigue anunciando todo el cumplimiento de estas cosas. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Quién será el más grande de nosotros? Imagínense, en lugar de alegrarse de que estas cosas tenemos al Mesías, al Hijo de Dios, entre nosotros, somos los discípulos de Él, venían discutiendo de quién iba a ser mejor del uno al otro. Les voy a pedir que ahora vayamos juntos al capítulo 10 y vamos a leer a partir del verso 32. Yo lo voy a leer obviamente, pero téngalo ahí junto conmigo para que lo vea. Es en la siguiente página, en el verso 10, siguiente capítulo. Dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, y lo matarán, pero en 3 días resucitará. Ahí debieron de haber gritado, aleluya. Increíble estas cosas. Wow. Enfrente del Salvador del mundo estamos. Ahí anunció su muerte por 3.ª vez. ¿Qué pasó después de eso? Nuevamente, ¿cómo reaccionaron los discípulos en el verso 35? O sea, quiero que por favor se imagine, que se traslade un poquito ahí. Jesús les está anunciando estas cosas. Jesús les está diciendo explícitamente cómo van a suceder y por qué deben de suceder. ¿Cómo responden ellos? Se le acercó Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sabéis lo que pedís. Nuevamente, durante 3 veces anunció y durante 3 veces fue ignorado. ¿Qué fue lo que estorbó? El egoísmo. Pensar en mí, después en mí, y después si hay oportunidad, entonces otra vez en mí. Pero esto no es algo que debemos decir, estos discípulos tan testarudos. Nosotros somos los discípulos. Nosotros somos así de tercos a veces. Imagínense que en su lecho de muerte, ya listo para partir con el Señor, voltea y ve a sus seres queridos que se están peleando por sus pertenencias. Qué desgracia, qué tristeza. Vemos, hermanos, aquí que los discípulos eran muy lentos para entender, para aprender. Vemos que estaban buscando su beneficio propio. Eso es lo que vemos en los discípulos. Pero ¿qué es lo que vemos en Cristo? Vemos paciencia, vemos amor,
Vemos disponibilidad para lidiar con esas actitudes carnales y pecaminosas. Vemos el deseo de ellos para prepararlos, para corregirlos, para que anden en la verdad. Vemos el deseo de Cristo para convertirlos en pescadores de hombres y para que les sirvan de la manera correcta. A Jesús así lidia con el pecado, el orgullo. Él lidia con misericordia y con gracia. Y esa es la buena noticia, hermano, que tenemos de cómo es nuestro Señor y Salvador. Una vez que han caído en el pecado del orgullo y de altivez, Él nos levanta, Él nos sostiene, Él es fiel, como lo cantamos hace poco. Él permanece fiel siempre. Que a pesar de que hayamos caído en ese pecado, a pesar de que hemos tenido nuestras malas actitudes los unos con los otros, Él nos sigue perdonando. Déjame te pregunto algo a ti mismo para que te lo contestes a ti mismo. ¿Alguna vez has tenido estas actitudes? ¿Alguna vez has rechazado la corrección de otra persona, de otro hermano? ¿Alguna vez has considerado que por tu tiempo que tienes en el Señor has despreciado a otros hermanos que no están en la misma situación que tú? Yo sí. Pero Dios es bueno y nos perdona. Debemos de reconocer nuestro error, hermanos. ¿Por qué debemos de molestarnos simplemente por un comentario? No se distraigan, hermanos. Aquí estoy. No volteen a ver a nuestro hermano antes. Es que le hice la seña que me trajera agüita porque tenía un agua aquí y ya. Gracias, hermano. Sí, gracias. Cristo pagó por esos hermanos. ¿Por qué nosotros lo vamos a rechazar? ¿Solamente porque hacen algún comentario que no nos gusta? ¿O porque no nos saludó de la manera que deseamos ser saludados? ¿O porque no me ayudó cuando yo necesitaba? Cristo pagó por tus pecados en la cruz, pero también pagó los de Él. La gracia de nuestro Dios está sobre nosotros por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que estas cosas son esenciales, son vitales de tenerlas en mente para que entonces no cometamos el mismo error si es que ya lo hicimos. No debemos de tener esas actitudes pecaminosas. Debemos de arrepentirnos si ya lo hicimos, confesárselo a Dios y depender de Él. El tener en cuenta estas cosas, el saber que Cristo murió por nosotros y por ese hermano por el cual te molestaste, nos va a ayudar a ser más humildes, nos va a ayudar a desechar toda actitud errónea que no debemos de tener. El orgullo no tiene cabida, hermanos, en la verdadera iglesia de nuestro Señor. No debe de existir aquí. Esa altivez que ya vimos, hace a un lado, ignora las enseñanzas de Cristo. No sé si a ustedes les ha pasado que están concentrados tanto en una cosa, a mí me pasa todo el tiempo, si no, pregúntale a mi esposa, que a veces mi esposa me está diciendo algo importante y yo estoy enfocado en otra cosa y que me dice, ¿me estás poniendo atención? Sí, y no es cierto. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en eso y lo que mi esposa me estaba diciendo era mucho más importante. Sin embargo, no puse atención porque estaba distraído en lo que no era tan importante. Esas actitudes de orgullo, de egoísmo, nos hace que pase lo mismo con las enseñanzas de nuestro Señor.
Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, una actitud de altivez hace que humillemos a los demás. Digo, porque si yo me enaltezco, me pongo por encima de los demás, quiere decir que los demás los estoy haciendo abajo. Yo estoy aquí, ustedes están acá. No somos iguales. Yo estoy más arriba que ustedes. Yo soy el mayor de ustedes. Yo estoy más cerca de Cristo que ustedes, por lo tanto soy mejor. ¿Realmente Cristo fue así? ¿Realmente así es como Cristo quiere que actuemos? No, no es lo que Él nos enseña. El único que está arriba es Cristo. Y nosotros estamos a la misma altura, sin importar nuestra altura física. Fíjense lo que dice el Señor en Marcos 8:34. Si van ahí, vuelvan conmigo ahí en esa parte. Marcos 8, vamos a leer el 34. Dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos, le dijo, fíjense muy bien lo que les dijo. Recuerden, esto las palabras que vienen, ¿por qué? Porque ya vio la actitud que tenían los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es el requerimiento? ¿Cuál es lo que Cristo pide? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué hará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No debemos jamás, hermanos, en nuestro servicio a Dios, en nuestra comunión con los demás hermanos, buscar nuestro propio beneficio. Todas las cosas que están escritas en la Escritura, nos dice la misma Escritura que son para nuestro aprendizaje, son para nuestro bien. O sea, nuevamente medita en esto. Los apóstoles acababan de ser testigos de la manera en que Cristo regañó a Pedro. Y es por eso mismo que le hace el llamado a negarse a sí mismo. Es decir, tus deseos ya no. Tienes que estar dispuesto a recibir el rechazo de la sociedad, todo el rechazo de los demás. Incluso tienes que estar dispuesto a perder tu vida. Sin embargo, ellos poco después discutían de quién sería el mayor, quién va a ser mejor. Ahora sabemos que eventualmente ellos crecieron, ellos maduraron, ellos aprendieron. Porque el mismo apóstol Juan, en una de sus cartas, en primera de Juan más específicamente, él es el que nos manda, obviamente a través del Espíritu Santo, quien fue quien lo inspiró a decir estas cosas, nos manda que no amemos al mundo. Y como digo, sé que lo hizo por inspiración divina, pero es algo que él mismo tuvo que aprender. Es algo que él mismo lo vivió. Tuvo que aprender a no seguir el mundo, a no seguir el sistema, la forma en que se organiza el mundo, lo que enseña. Un mundo que en la actualidad te enseña que tú eres el centro de todo el universo, de que todo gira alrededor de ti, de que tú tienes que tener satisfacción personal. Cuando alguien busca a una persona para estar con ella, para casarse, ¿qué es lo que dice? Busco a alguien que me ame, me cuida, me proteja, me. ¿Quién de nosotros dice, busco a alguien a quien aguantar? Quiero buscar a alguien donde yo tenga que cambiar mis malas actitudes.
Quiero buscar alguien que sea difícil, alguien que sea terca, alguien que sea necia, alguien que sea difícil, para entonces producir más paciencia en mí y ser más como Cristo. ¿Quién dice eso de nosotros? Todo está reflejado hacia mí. Pero Jesús dice, no, niégate a ti mismo. Sé como yo. Yo no me fijo en mí, yo soy el centro del universo. Y yo vengo a servir. Que en este lugar, hermanos, y eso no estoy hablando del edificio, sino en nosotros como iglesia, nunca existe la comparación entre los unos y los otros. Que nunca existe de quién sirva más, quién sirve menos, quién enseña mejor, quién predica mejor. Porque si alguno de nosotros quiere compararse, compárese con Cristo. A ver, y me platica cómo le va. Él es nuestro estándar, Él es nuestro todo, no los demás. ¿Quién es el mejor? ¿Quién será el mayor? Que esta pregunta no exista aquí. Que en este lugar no existan las divisiones. Pablo le dice a los corintios, era una iglesia con muchas divisiones. Pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne. No sé si sepa lo que le está diciendo Pablo aquí. Hermanos, no son muy sabios ustedes. No son tan inteligentes como creen. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por su obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La solución, hermanos, es que miremos hacia la cruz. No en mis logros, no en mis estudios, no en el tiempo que tengo en el Señor, no en mis servicios, no lo que haga, no en mis ofrendas. En lo que me voy a gloriar es en Cristo. Déjeme le pregunto, si no tiene a Cristo, ¿qué somos? Si no tenemos a Cristo, ¿qué somos? ¿Quién es el mejor? ¿Quién tiene mejor preparación? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién es más apuesto? ¿Quién se viste mejor? ¿Qué es eso? Si no tienes a Cristo. Ellos discutían eso. ¿Quién era el mejor? ¿Quién sería el mayor? Jesús les pregunta, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? ¿De qué están discutiendo? Ahora le pregunto yo a usted, ¿cree que Cristo no sabía lo que estaban discutiendo? ¿Usted cree que Jesús no sabía cuál era el tema central de discusión? Él todo lo sabe. ¿Pero por qué les pregunto eso? Jesús quiere que nos hagamos responsables de todo lo que sale de nuestra boca. Hermano, nuestras palabras importan. Así que esto aplica para nosotros el día de hoy. Porque déjeme le pregunto algo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Que Cristo está con nosotros cuándo? ¿Los domingos? ¿Cuando oramos? No, ¿verdad? ¿Cuándo está Cristo con nosotros? No los oigo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo está con Él con nosotros. Siempre. ¿De qué hablaste de tu hermano? ¿De qué hablaste de tu esposo o de tu esposa?
¿De qué hablaste de tu jefe? ¿Qué hablaste de tu compañero? ¿De qué hablas? Ahora no me diga a mí, dígale a Cristo. Esa pregunta se la está haciendo Él a usted en este momento. ¿De qué hablaste? Salmo 19:14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Mi redentor. No sé si a usted le está pasando, pero en este momento algunos de nosotros estamos recordando dónde fallamos, ¿verdad? Vemos que todos nos quedamos cortos porque el estándar de Dios está muy alto. Entonces, hermanos, si todos quedamos cortos, si todos fallamos una vez que nos miramos con nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué debemos de estar comparándonos los unos a los otros? Si Dios nos ha escogido no por sabios, no por tu preparación, no por cuántos libros has leído, no porque tanto sirvas. Dice la Escritura que porque somos lo peor. Espero, hermanos, que veamos el peso de esta enseñanza, de que oremos a Dios, que nos cambie el corazón, que nos cambie la manera en que nos dirigimos los unos con los otros. Hermano, déjame, te lo digo desde ahorita, te lo voy a garantizar. Va a haber situaciones. Alguien te va a decir algo que te moleste. No es que tal vez, no, va a pasar. Va a pasar. ¿Cómo vas a reaccionar? Eso es lo que te debes de preguntar y contestar a ti mismo. Ya te estoy garantizando que es lo más probable es que pase. De que alguien te diga o te haga algo que no te guste. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? ¿Como Cristo quiere que reacciones? ¿O como el mundo te dice que ya lo hagas? Porque el ofendido eres tú. ¿Cómo vas a reaccionar? No debemos de andar hablando mal de los unos a los otros. No debemos de andar maldiciendo a los demás, por más mal que nos hayan hecho. Mateo 12:36, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque todas tus palabras, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Jesús sabe todas y cada una de las conversaciones que has tenido. Todas. No hay una que se le haya escapado. No hay una que te hayas escondido bien. Las sabe todas. Es más, sabe hasta nuestros pensamientos. Ahora, déjame aclararte que la pregunta que hace Cristo aquí, de que de qué hablaban, no la está haciendo como para acorralarnos o ponernos en un rincón, como para, ya ves, te atrapé. No, es para cambiarnos, es para que sentemos, se me trabó la lengua, déjame tomar un traguito. Que nos demos cuenta del peso de nuestras palabras. Para eso cambiarnos, para que nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos traiga convicción de lo que estamos haciendo está mal. Él busca hacernos pescadores de hombres, recuérdenlos. Para eso es el llamado, ser pescadores de hombres. Y nuevamente, no por nuestras cualidades, sino porque cómo vamos a responder a lo que nuestro Señor nos manda.
Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y por lo tanto lo que el Señor diga, eso se hace. ¿Cómo entonces, hermanos, vamos a responder a esta pregunta? ¿Nos vamos a quedar callados en vergüenza como lo hicieron los discípulos? ¿O mejor nos hacemos responsables, aceptamos nuestro pecado para arrepentirnos y recibir la gracia de nuestro Señor y anhelar el ser más como Él, cambiarnos? En el verso 35 de nuestro capítulo 9, en Marcos, dice, sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. Nuevamente, ven cómo ser cristiano es totalmente opuesto al mundo. Es totalmente diferente, no tiene compatibilidad. Allá te dicen que tú debes de buscar lo que a ti te satisfaga, lo que tú deseas, lo que tú quieres. Cristo dice que no es así. Dice, niégate a ti mismo. Ya no existes más tú. Ya no debes buscar cómo me van a servir, cómo me van a ayudar los hermanos. No, cómo yo voy a ayudar a mis hermanos. Cómo yo voy a servir a mis hermanos. ¿Cómo vas a ver las cosas? Ya no somos iguales. Debemos de ser como Cristo. No hay nada que pueda impactar, hermanos, en nuestras vidas más que las enseñanzas que nos da nuestro Dios en su palabra. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión o si yo tengo que tener una perspectiva en cuanto a cosas, yo no voy a un partido político para ver cómo vamos a ver esta situación. Yo no le voy a preguntar a una persona que no está en Cristo por un consejo. Yo voy a ir con Dios a que Él me diga a Dios cómo debo de ver estas cosas, estas situaciones. Debo de tener la mente de Cristo. Así que no importa cuál ni cuánto egocéntrico sea el mundo, yo no voy a actuar como los del mundo. Yo no voy a actuar como ninguno de ellos. Aquí entre nosotros no puede ser así. No debe ser así. ¿Quieres ser el mayor en el reino de Dios? Tienes que ser el menor aquí. Porque Cristo, siendo Dios, vino a servir. Y a servir en la forma más baja. ¿Recuerdan el pasaje donde Él le lava los pies a sus discípulos? Cuando Pedro, ¿cómo es posible? Que entra en un shock, dice, ¿cómo vas a ser tú, siendo mi Señor, siendo mi maestro, siendo mi rabí? ¿Cómo voy a permitir esto? Esto no es lo que socialmente es aceptado. Así no funciona el mundo aquí, Jesús. Yo te los debo de lavar a ti. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Esto es necesario porque te estoy enseñando algo. Esto es importante, Pedro. Esa es precisamente razón por la que tú me das. ¿Quién soy yo? Mírale, te estoy enseñando con el ejemplo de que yo, siendo quien es, el creador de todas las cosas, Dios con nosotros, vengo a rebajarme por amor a ti y a los demás. ¿Cómo nosotros, hermanos, no nos vamos a servir así? Que no lo llegamos. ¿Cuándo vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo? Pero el deseo de ser como Él debe de estar en nosotros. Él nos vino a enseñar con el ejemplo de cómo debemos de servir, de cuál actitud debemos de tener, no buscando el ser visto por los demás, no por un logro personal, sino por amor a los demás, sin importar qué tan grande sea.
Hay que servir como nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, a partir del verso 3, no hagáis nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fíjense muy bien, aquí está diciendo, yo entro a esta habitación y los veo a todos ustedes y digo, todos están por encima de mí. No hay uno solo, cada uno de ustedes no está a mi nivel ni por encima de mí, perdón, y por abajo de mí. Todos están arriba de mí. Todos son mejores que yo. No hay ninguno de ustedes que esté por abajo de mí. Esa es la actitud que todos debemos de tener. Imagínense cómo sería. Si tenemos esa actitud, ¿cuándo habría problemas entre nosotros? Y cuando hubiesen esos problemas, ¿cuándo vamos a reaccionar de la manera equivocada? ¿Por qué? Porque tenemos la actitud correcta que el Señor está queriendo que tuviéramos. Ve a los demás mayores que a nosotros mismos, dicen, no buscando lo nuestro, nuestros propios intereses, sino más bien el interés de los demás. No estoy diciendo que va a ser algo fácil, no estoy diciendo que si alguien viene y te ofende o alguien te dice algo, ya tú como si nada. No. Pero tienes a un ayudador, no estás solo. Hay alguien que está contigo. ¿Y quién es ese alguien? Cristo mismo. ¿A quién más necesitas? No necesitas un ejército de ángeles. Tienes a Cristo. Ya va para terminar, hermanos, nuestro pasaje. Sí, faltan 2 versos, que es el 36 y el 37. Fíjese lo que dice. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que a aquel quien me envió. Ahora vamos a irnos al contexto histórico. Aquí necesitamos entender el contexto histórico. Un niño para los judíos en ese tiempo no tenía el mismo valor que un hombre adulto. No valía lo mismo, no lo veían igual. De hecho, ellos mismos no veían a las mujeres de igual manera. Pero lo mismo aplicaba para un niño. No tenía el mismo valor que un hombre maduro, no generaba ingresos, no guardaba la ley, no practicaba todos los mandamientos que mismo Dios no había mandado y que ellos mismos agregaron, ellos no los cumplían, no tenían ese mismo valor. No era socialmente aceptable, no podía poseer nada, no tenía grandeza, era dependiente. Entonces Jesús les dice que recibas a los demás hermanos como a un niño. ¿Por qué? Dice, porque me está recibiendo a mí. No importa que ese hermano sepa mucho de la escritura, o si sepa orar, o si ora muy espiritualmente. No importa. Dice él, cuando lo recibes con amor a ese hermano, me recibes a mí. No solamente a mí, sino a quién recibes, al Padre que me envió. Entonces, puesto que esto es verdad, si me atrevo yo a rechazar a uno de esos pequeñitos, es decir, a un hermano que no sabe mucho en la escritura, que no ora de una manera muy espiritual, que lo hago menos, ¿a quién estoy haciendo menos? Según este pasaje que acaba de leer, ¿a quién no estoy recibiendo? Estoy rechazando a Cristo mismo. Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, si tú lo recibes, si tú recibes a uno de estos como a uno de estos pequeñitos que no tienen valor ante la sociedad, que son inútiles, de nada sirven, bueno, me estás recibiendo a mí. Estás recibiendo a mi Padre.
Tenemos que servirles a ellos. ¿Por qué? Porque es de la misma forma estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y lo hacemos a través de Él, sirviéndole a nuestros otros hermanos. En la iglesia, hermanos, no existen rangos. No hay. Si alguien les dijo eso, lo escucharon de quien lo hayan escuchado, no hay, no existe. No existe ya ni judío, no es mayor un judío simplemente porque es judío. No es mayor un gentil, son iguales, no hay hombre ni mujer. Tenemos el mismo valor delante de los ojos de nuestro Señor. Así que no vale, no vales más por tu preparación. No estoy diciendo que sea malo, para que se entienda. Qué bueno que te prepares y qué bueno que te esfuerces. ¿Para qué? Para que puedas servir a Cristo, porque ese es tu deseo, servir a Cristo y servir a su iglesia. Qué bueno que lo hagas, pero eso no nos hace mejores ni mayores que el que no lo hace. ¿Se entiende eso? Todos somos iguales. Es lo mismo, vale igual para el Señor. Si hay un ministerio que cuida niños, si hay un ministerio que predica, son roles diferentes, pero en valor para el Cristo somos iguales. Quiero cerrar con las palabras del puritano Richard Baxter, que dice lo mismo, dice estas palabras que creo que son muy oportunas para este mensaje. Dice lo siguiente, dice: el propósito mismo del Evangelio es humillarnos. La obra de la gracia comienza y continúa en la humillación. La humildad no es un simple adorno del cristiano, sino que es parte esencial de la nueva criatura. Es una contradicción ser cristiano y no ser humilde. Fin de la cita. Rogamos a Dios, hermanos, que no exista esta actitud en nosotros. Y hoy, si ya lo hicimos, vayamos al Señor en oración, confesemos nuestro pecado, que Él es bueno y rico en misericordia para perdonarnos. Vayamos pues al Señor en oración. Ay, bendito Padre. Señor, mira cuán débiles somos. Mira que una y otra vez te fallamos, Señor. Mira cómo a veces nos distraímos, Señor, ignoramos tus enseñanzas por esas distracciones. Se nos olvidan, Señor. Estamos a veces como encantados o fascinados con las cosas del mundo. Que no haya ese sentir más aquí en nosotros, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. En la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Transforma nuestros corazones, Señor. Sigue, continúa tu obra en nosotros. Ábrenos los ojos, Señor. Que no nos desviemos de tus caminos. Que nuestra mirada esté siempre puesta en las cosas de arriba. Que no miremos otra parte que no sea la cruz, que es el único lugar donde nos podemos gloriar. Señor, que sin importar lo que hagamos, ya sea desde el más pequeño hasta el más grande, aquí todos haya amor y unidad, haya humildad, y que cada vez que el orgullo quiera entrometerse entre nosotros, Señor, sácalo, muéstranoslo. Muéstranos incluso aquellos pecados que no somos capaces de ver por nuestra misma carne. Cambia nuestros corazones, Señor. Que cualquier cosa que hagamos aquí para servir sea destinado para tu gloria, para tu honra, Señor. Corrígenos, trae convicción de pecado, Señor. Padre, quiero extender la oración también porque si hay personas aquí que aún no te conocen, que aún, Señor, no están en tu reino, te quiero pedir que los convenzas del pecado, Señor, que se vean a sí mismos como personas que son pecadoras, que te han fallado a ti, que son como el resto de nosotros,
pero que entiendan también de que solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo pueden ser salvos. Nadie de nosotros tiene asegurado el día de mañana. Hoy puede ser nuestro último día. Así que, Señor, transforma el corazón de las personas que no te conocen el día de hoy, para que podamos todos juntos, con alegría, darte la gloria y la honra. Gracias te damos, Padre, sabiendo que tú eres bueno y misericordioso. Gracias por todas las cosas buenas, Señor. Y esta que es tu iglesia, Señor, síguele dando crecimiento, síguele dándole madurez, síguele dando deseos de anhelar la santificación. Y te damos la gloria eternamente y para siempre. Amén.